prestación por desempleo. Con lo cual, a día de hoy, los que están cobrando el paro lo están cobrando como si no tuvieran hijos. Y ya ha dicho el SEPE que eso lo regularizará posteriormente. Pero a día de hoy se están haciendo los pagos sin conocer ese dato. Con lo cual, tenerlo en cuenta, porque muy probablemente nos cuadre lo que paga el SEPE con lo que correspondería al trabajador afectado, teniendo en cuenta esa información adicional. ¿Cuánto va a durar la prestación por desempleo? Fijaos, con independencia de lo que el trabajador haya cotizado, la duración por desempleo durará lo que dure la suspensión del contrato o la reducción de jornada. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Cuánto puede durar la suspensión del contrato o la reducción de jornada? En los ERTEs por fuerza mayor no tenemos la más mínima duda, lo que dure el estado de alarma o sus correspondientes prórrogas. En el caso de los ERTEs ETOC, sin embargo, sí que tenemos dudas. ¿Por qué? Porque con carácter general la duración podría ser superior al estado de alarma o a sus prórrogas y, sin embargo, no tenemos claro que una vez que concluya el estado de alarma, los efectos beneficiosos de ese ERTE ETOC se puedan seguir aplicando. Se plantean también dudas con respecto a determinados trabajadores afectados por el ERTE. Por ejemplo, trabajadores que estén en situación de incapacidad temporal. Aquí tenemos que distinguir dos supuestos. Si la incapacidad temporal es previa a la inclusión del ERTE, el trabajador va a seguir cobrando la incapacidad temporal en los mismos términos. De hecho, opera el pago delegado, es decir, la prestación se la tiene que seguir pagando la empresa y no se la pagará el SEPE. Y una vez que deje de cobrar la prestación, porque le hayan dado de alta médica, entonces accederá al SEPE, accederá a la prestación por desempleo. A la inversa, si la incapacidad temporal sobreviene durante el ERTE, estando el ERTE activo. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que la prestación no la va a pagar la empresa en pago delegado, sino que la va a pagar el propio Servicio Estatal de Empleo. Y además, lo que le va a pagar es con respecto en la misma cuantía, exactamente la misma cuantía que la prestación por desempleo. Y de hecho consume prestación por desempleo, con lo cual el régimen jurídico, como veis, es distinto. Trabajadores que están en situación de baja por maternidad, paternidad, ahora denominada nacimiento y cuidado. Concluirán la percepción de la prestación por nacimiento y cuidado y una vez que eso finalice pasarían a cobrar el desempleo. Si se produce la situación inversa, lo que pasa es que el desempleo se suspende, comienzan a cobrar la prestación por nacimiento y cuidado y una vez que la concluyan el desempleo se reanuda. ¿Cuál es la única particularidad? La forma de cálculo de la base reguladora, exclusivamente. ¿Por qué? Porque sabéis que la base reguladora se calcula sobre la base de cotización del mes anterior. Como en este caso el mes anterior está en paro, pues la base que se toma como referencia es la base por la que cotiza el SEPE. ¿Vale? Esa es la particularidad. Más particularidades con respecto a los trabajadores fijos periódicos y fijos discontinuos. Aquí tenemos que hacer algunas aclaraciones para entender la protección que ha dispensado el legislador. Fijaos, con carácter general, los periodos entre campañas, es decir, los periodos de inactividad productiva, se consideran situación legal de desempleo a efectos de los trabajadores fijos periódicos y fijos discontinuos. Es decir, están protegidos durante esos periodos entre campañas. Ahora bien, si lo que se produce es una ausencia de llamamiento o una falta de incorporación. En este caso, ¿cuál es la particularidad? En principio, eso no está tipificado como una situación legal de desempleo. Con lo cual, si no se produce la incorporación, en el caso de los fijos periódicos, acordaos de ese socorrista en la piscina pública, en la piscina municipal, si no se produce esa incorporación, se entiende que estamos ante un despido. Pero el trabajador no tiene ninguna carta de despido, no tiene nada, ¿cómo justificaría que tiene derecho al paro? Pues se le estaría casi obligando a tener que demandar a la empresa y obtener una sentencia judicial. En el caso de los fijos periódicos o fijos discontinuos, ya os adelantaba antes, la falta de llamamiento, la falta de incorporación no tiene por qué traducirse en la práctica en un despido, porque puede ser que la empresa diga, ahora mismo no tengo actividad que darte, pero por supuesto quiero seguir contando contigo en el futuro, ¿no? Con lo cual, igual está también en una situación un poco ambigua de tengo derecho al paro, no tengo derecho al paro. Teniendo en cuenta esta circunstancia, el legislador, en el último Real Decreto, el Real Decreto Ley 15/2020, ha establecido el siguiente régimen jurídico. Mirad, es un precepto absolutamente endiablado. O sea, hay que como deconstruirlo para entender lo que quiere decir y volverlo a construir. Con lo cual, esto os lo traslado con absoluta cautela, porque no tengo certeza de haberlo entendido bien, ¿vale? Lo transmito con absoluta humildad y absoluta cautela, porque es que es verdad que no hay quien entienda el precepto. Veréis, tendríamos que hacer una primera distinción. Trabajadores que han sido
incluidos en el ERTE, fijos periódicos o fijos discontinuos, que han sido incluidos al ERTE, y trabajadores que no han sido incluidos al ERTE. Con respecto a los primeros, trabajadores que han sido incluidos al ERTE, puede ser que se produzcan dos cosas, que hayan visto interrumpida su actividad laboral o que no hayan podido incorporarse por la falta de llamamiento. En uno y otro caso van a tener derecho al paro, ¿vale? Con las condiciones más beneficiosas que hemos visto con carácter previo. La única diferencia es el hecho causante. A partir de qué momento van a cobrar la prestación. En el primer caso, cuando han visto interrumpida su actividad laboral, la van a cobrar desde el inicio. Sin embargo, en el segundo caso, cuando no se han podido reincorporar, van a cobrar la prestación desde la falta de llamamiento, ¿vale? En el segundo supuesto son trabajadores no afectados por el ERTE. En ese caso, se han perdido... estoy escuchando cosas de fondo, no sé si queréis hablar conmigo. Si no, sí que agradecería el que silenciarais el micrófono, porque sí que es verdad que se oye como... Oigo intervenciones y no sé si me queréis hacer una pregunta o no. Trabajadores que no se han visto afectados por el ERTE. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos, trabajadores que han visto interrumpida su actividad, pero no han sido incluidos en el ERTE. Puede ocurrir que acreditan el periodo de carencia necesario para causar un nuevo derecho. Bueno, pues cobrarán la prestación por desempleo con una particularidad, que solo la cobrarán por el tiempo que se considere de actividad, comparándolo con el año pasado. Vamos a ver, el año pasado, ¿cuánto duró el periodo de campaña? Pues duró hasta el día 31 de mayo. Pues aquí se va a hacer la misma equiparación. Cobrarán la prestación, pero hasta el 31 de mayo, porque se entiende que ahí cesa la campaña y dejarían de cobrarla, ¿vale? Si no acreditan el periodo de carencia necesario, van a poder cobrar la prestación, pero con un límite máximo de 90 días. Trabajadores que no estén afectados por el ERTE, que no estén en periodo de campañas y que estén a la espera de llamada, pero no hayan podido reincorporarse. En este caso, si ya eran beneficiarios de una prestación por desempleo, en la medida en que veníamos de un periodo de entre campañas, pues la seguirán cobrando hasta que se agote. Y en el momento en el que se agote, tendrán derecho a causar una nueva prestación, pero con un límite de 90 días. Si por el contrario no eran beneficiarios de una prestación previa, volvemos a la misma lógica que antes. Dependerá de si acreditan el periodo de carencia necesario o no. Si lo acreditan, podrán causar la prestación por desempleo. Si no, tienen derecho como a una prestación excepcional, pero por un periodo limitado, como máximo 90 días. ¿Vale? Esa es la idea con respecto a este colectivo tan especial de trabajadores. Con respecto a los ERTEs, también tenemos que tener en cuenta que hay una norma que afecta con carácter transversal, que son los compromisos de mantenimiento del empleo. Fijaos, este es un compromiso que nos trae a todos de cabeza porque la regulación es sumamente penosa. Fijaos lo que dice la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020. Dice, las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en este Real Decreto Ley están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Eso es lo que dice. Con lo cual, plantea múltiples dudas. La primera de ellas, las medidas extraordinarias en el ámbito laboral. ¿Cuáles son esas medidas? La exoneración de cuotas, las condiciones de desempleo más beneficiosas, es decir, el que se conceda el desempleo a quien no tenía el periodo de carencia, el hecho de que no se consuma prestación por desempleo a efectos de prestaciones futuras. ¿Cuáles son las medidas extraordinarias de este Real Decreto Ley? Por otro lado, ¿quiénes se van a ver afectados? Es decir, ¿cuándo nace esta obligación? En cualquier ERTE, sea por fuerza mayor o sea por causas TOC, en todo caso, o solamente en algunos. Mantener el empleo, ¿eso en qué se concreta? Que no puedo despedir a los trabajadores afectados por el ERTE, o sí los puedo despedir, pero bueno, luego tengo que contratar necesariamente a alguien para que el número de empleados se mantenga en los mismos umbrales. ¿En qué se concreta el mantenimiento en el empleo? Dice que sí, que son 6 meses desde que se reanuda la actividad, pero eso, si se produce una sucesión de ERTEs, primero un ERTE por fuerza mayor y luego un ERTE ETOC, ¿cuándo empezamos a computar el plazo de los 6 meses? Y cuando se considera incumplido el compromiso de empleo. Si despido a alguien de forma disciplinaria y el despido es procedente, ¿lo estoy cumpliendo o no? Y por último, ¿cuáles son los efectos del incumplimiento? Porque eso tampoco lo dice la ley. ¿Me van a sancionar? Tengo que devolver las cotizaciones que no ingresé y las prestaciones de la gente que lo ha cobrado de forma indebida también lo tengo que devolver, con recargos, sin recargos, no sabemos nada. Es verdad que ahora
vamos teniendo algunas certezas, pero lo pongo en signos de interrogación porque muchas de esas respuestas están en oficios y la propia Dirección General de Trabajo ya advierte, oye, nosotros no somos quienes para interpretar la norma, sino que eso depende de los tribunales, con lo cual esto es meramente informativo, pero en ningún caso es vinculante. Aparecen exposiciones de motivos, de normas posteriores, por eso pongo certezas entre signos de interrogación, porque mucha claridad no tenemos al respecto. En principio, sí que parece claro que la medida extraordinaria que queda condicionada a este compromiso de mantenimiento en el empleo es la exoneración de cuotas. Es decir, ese derecho que tienen las empresas que acuden a un ERTE por fuerza mayor y solicitan a la tesorería el no pagar todas las cuotas o una parte con respecto a los trabajadores afectados. ¿Vale? Por lo tanto, de esta conclusión se derivan las siguientes consecuencias. Solo afectaría a los ERTEs por fuerza mayor y a los ERTEs por fuerza mayor en los que se haya solicitado quedar exento de cotizar a la seguridad social. ¿Vale? Y la obligación se extendería únicamente con respecto a los trabajadores que se hayan visto afectados por el ERTE. ¿Vale? Es decir, que no podría como extinguirse esos concretos contratos de trabajo. Ahora bien, según la exposición de motivos, fijaos, está en una exposición de motivos, una norma posterior del Real Decreto Ley 11/2020, esa obligación de mantener el empleo no se habría incumplido si los contratos se extinguen por alguna de estas causas, un despido disciplinario que se declare procedente, o la dimisión, es decir, la baja voluntaria del trabajador, o que se jubile, o que fallezca, o que se produzca una incapacidad permanente del trabajador en cualquiera de sus grados, total, absoluta, una gran invalidez, o que se extinga un contrato temporal por expiración del tiempo convenido o realización de la obra. ¿Vale? Es decir, si hay una causa ajena a la voluntad de la empresa, en ese caso no se habría incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Y el plazo de 6 meses, ¿cuándo se computa? Sí, cuando se reanude la actividad. Pero si se suceden dos ERTEs, un ERTE por fuerza mayor y después un ERTE ETOC, ¿cómo se computa el plazo? Bueno, pues según un oficio de la Dirección General de Trabajo, se computaría una vez que concluya el ERTE por fuerza mayor, es decir, una vez que decaiga el estado de alarma. A partir de ahí empezaríamos a computar el plazo de 6 meses. Y el efecto del incumplimiento, según este mismo oficio, sería el reintegro de las cuotas que hemos dejado de ingresar como consecuencia de esa exoneración. Pero el propio oficio advierte, esta información no es vinculante, la interpretación de las normas compete a los tribunales, con lo cual habrá que esperar a ver qué dicen los tribunales con posterioridad. Por otro lado, se han previsto dos medidas para proteger el empleo, una protección excepcional del empleo. Una con respecto a los contratos temporales, otra con respecto a los despidos. Con respecto a los contratos temporales, fijaos, el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020 nos dice que la suspensión de los contratos como consecuencia de un ERTE, ya sea un ERTE por fuerza mayor o un ERTE por causa ETOC, interrumperá el cómputo tanto de los contratos como de los periodos de referencia. De manera que una vez que concluye el ERTE, bueno, pues se reanuda el cómputo del contrato y se reanuda el cómputo de los periodos de referencia. Con respecto a los periodos de referencia, hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, sabéis que el contrato por obra, en el momento en el que transcurren 3 años, se convierte en indefinido. Bueno, pues ese periodo de referencia se ampliaría en tanto tiempo como se paralice el contrato de trabajo, se suspenda el contrato de trabajo. Por otro lado, sabéis que el 15.5 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que si el trabajador ha estado concatenando contratos temporales 24 meses en un periodo de referencia de 30, se convertiría automáticamente en indefinido. Bueno, pues esos periodos de referencia igualmente se serían afectados. Los periodos de referencia, sino también los contratos pueden ser lógicas, como puede ser un contrato en prácticas. No puedes decir al trabajador, ya se ha acabado tus prácticas, cuando ha estado 6 meses, 7 meses con el contrato en suspenso. O podría tener lógica en los contratos para la formación, pero no tiene ninguna lógica, por ejemplo, en los contratos de interinidad, cuando se ha reincorporado la persona sustituida, o no tendría ninguna lógica con respecto a alojar el contrato por obra en el caso de que la obra haya concluido. Y sin embargo, tal cual lo dice el legislador. Por otro, luego veremos un oficio igualmente que ha intentado dar claridad al respecto, luego ahondo en esta materia. Quiero apuntar que está este mismo Real Decreto Ley 9/2020, en la disposición final tercera,
nos dice, este Real Decreto se mantendrá en vigor durante el estado de alarma. Durante el estado de alarma. Con lo cual, esta redacción ya nos suscita una duda, y es, ¿cuánto tiempo va a estar interrumpido el contrato de trabajo, la duración del contrato de trabajo? Todo lo que dure el ERTE, porque puede ser que un ERTE top tenga una duración superior al estado de alarma, o exclusivamente el estado de alarma. Y aquí hay corrientes ya por parte de la doctrina académica, corrientes contradictorias. Una que se ciñe al tenor literal de la ley y dice, bueno, vamos a ver, la interrupción es lo que dure el estado de alarma y punto. Y otra que lo que viene a decir es, bueno, vamos a ver, eso no tiene ninguna lógica con lo que es la propia voluntad del legislador, que es que en el momento en el que el contrato deje de estar en suspenso como consecuencia del ERTE y la actividad se reanude, ese trabajador temporal pueda seguir realizando sus prácticas o pueda seguir realizando su formación en el empleo. ¿Vale? No sabemos muy bien cómo lo van a interpretar esto los tribunales, porque como veis no está nada claro. Os decía, se interrumpe el cómputo. Y nos dice ese oficio de la Dirección General de Trabajo. Dice, lo que se interrumpe tiene telita también la redacción, porque no hay últimamente, me imagino que por las prisas, pero no hay quien entienda las reformas ni tampoco las aclaraciones posteriores a las reformas. Dice, lo que se interrumpe es el ingrediente temporal del contrato suspendido y por lo tanto no cabe la extinción por el mero transcurso del plazo. Y pone afortunadamente algunos ejemplos que clarifican un poco. Lo que viene a decir es, en el caso, por ejemplo, del contrato de interinidad, si es un contrato de interinidad por vacante de 3 meses de duración, pues el estado de alarma y los consecuentes ERTES suspenderían el cómputo y por lo tanto habría que ampliar esos 3 meses en consecuencia. Pero si es un ERTE si es un contrato de interinidad por sustitución, pues en el momento en el que el trabajador sustituido se reincorpore, había causa para extinguir el contrato de interinidad. O en el caso, por ejemplo, de que la obra concluya porque la prestación del servicio, la obra o el servicio para el que haya sido contratado, el objeto del contrato decaiga, también se justificaría la extinción del contrato por obra o servicio determinado. Pero es, como digo otra vez, un oficio igualmente matiza. Esto lo advertimos a efectos meramente informativos, en ningún caso es vinculante, esto tendrán que interpretarlo los jueces, que son los únicos competentes para decir cuál es el sentido de las normas, ¿vale? Con lo cual, por desgracia, nos movemos en un plano de mucha inseguridad jurídica, cuando estamos en un momento en el que necesitaríamos certezas y, por desgracia, muchas no las tenemos. ¿Y qué pasa con los trabajadores que están en periodo de prueba? ¿Podría la empresa, durante el ERTE, resolver los contratos por no superación del periodo de prueba? Pues no dice nada el legislador al respecto. Es verdad que el artículo 14 permite por acuerdo que ambas partes interrumpan el cómputo del periodo de prueba, por ejemplo, en situaciones como la incapacidad temporal, la maternidad, la paternidad. Porque claro, no tendría mucho sentido que durante esos periodos el contrato se extinguiera por no superación del periodo de prueba y tampoco tendría sentido la situación inversa, que el trabajador no haya pisado la empresa porque ha estado en incapacidad temporal y cuando vuelva ya supera el periodo de prueba. Esto no tendría ninguna lógica, puesto que luego la empresa no tendría margen de reacción, ni siquiera podría despedirle con base a una ineptitud originaria conocida con posterioridad. El artículo 52 del Estatuto nos dice que en esos casos, si el trabajador ha superado el periodo de prueba, no puedo despedirle por una ineptitud originaria. Le podría despedir por una ineptitud sobrevenida. Con lo cual sí que sería interesante intentar llegar como acuerdos con los trabajadores que estén en periodo de prueba para también interrumpir, habrá que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero para también interrumpir a lo mejor el cómputo del periodo de prueba. Igualmente el legislador ha previsto una protección frente al empleo, excepcional del empleo, con respecto al despido. Nos dice el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 que las causas que justifican un ERTE, es decir, las causas que justifican una suspensión del contrato o una reducción de la jornada, no van a justificar un despido. Es decir, en cierta medida están limitando la capacidad de la empresa a despedir. Veremos luego con más detenimiento este alcance, pero lo que me importa destacar es que las causas que justifican la suspensión no justifican la extinción. Lo que quiere el legislador es potenciar la estabilidad del empleo, de manera que yo
yo legislador, he adoptado una serie de medidas de incentivos para que suspendas, lo que no te voy a permitir ahora es que después de suspender extingas, ¿vale? Te estoy favoreciendo porque te estoy exonerando de cuotas, porque estoy permitiendo que todos los trabajadores accedan al paro con independencia de lo que hayan cotizado, porque estoy aplicando una tasa plena de reposición en la medida en que no van a consumir prestaciones de cara a un despido futuro, ¿vale? Pero en contrapartida, durante un tiempo te impido que adoptes decisiones extintivas con base en las mismas causas. Esa es la clave, con base en las mismas causas. Por lo tanto, desde un punto de vista objetivo, no se prohíben extinciones contractuales que estén basadas en otras causas. Un despido disciplinario sería perfectamente posible. Un despido objetivo, pero por otras causas, que distintas a las económicas, técnicas, organizativas, productivas, distintas a la fuerza mayor, también sería posible, ¿vale? Lo único que se prohíbe, entre comillas, como vamos a ver ahora, lo único que se prohíbe es despedir por las mismas causas que justificaron la suspensión previa. Desde un punto de vista temporal, esta prohibición entró en vigor el día 27 de marzo y se va a mantener durante todo el tiempo que dure el estado de alarma o sus correspondientes prórrogas. Y además, no se ha previsto ningún alcance retroactivo, con lo cual todos los despidos que se produjeron con carácter previo al 27 de marzo no van a tener la espada de Damocles sobre la cabeza. Si se fundaron en causas económicas, técnicas, y era evidente que las había, pues eran despidos perfectamente procedentes, ¿vale? ¿Y cuál es el efecto de que la empresa despida a pesar de esta prohibición? Volvemos a lo mismo. El legislador no ha dicho nada. Con lo cual, no sabemos si el pronunciamiento va a ser la improcedencia o la nulidad. Hombre, todo apunta a que sea la improcedencia, puesto que la nulidad exigiría un pronunciamiento expreso por parte del legislador. Con lo cual, realmente no es que se prohíban los despidos, sino que se encarecen los despidos, puesto que no podré extinguir con 20 días, sino que tendré que extinguir con 33 o 45 en función de cuál sea la antigüedad del trabajador en la empresa, ¿vale? Tenedlo en cuenta, por favor. En esto no voy a entrar porque es muy específico, más que en una puntualización. Con respecto a los ERTES y los trabajadores maduros, una pequeña puntualización. ¿Qué pasa si hay trabajadores incluidos en el ERTE de más de 50 años y una vez que concluyen, que pasan esos 6 meses que hemos visto ahora mismo, la empresa tiene que despedir y adopta un despido colectivo que afecta de forma mayoritaria a trabajadores maduros? En ese caso, si afecta de forma mayoritaria a trabajadores maduros, es posible que se aplique la famosa enmienda telefónica que está regulada en la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011. ¿Y cuál es la particularidad en este caso? La particularidad es que la ley lo que nos dice es que a la hora de pagar la aportación al tesoro, a la hora de calcular la aportación al tesoro, tendremos que pagarle también a la hacienda pública, tendremos que pagarle todo lo que los trabajadores cobraron durante el ERTE, toda la prestación por desempleo que se generó y se percibió durante el ERTE. Esa es la particularidad. Y para concluir los ERTES, lo que serían las disposiciones comunes a los ERTES, sí que me gustaría alertar de una consecuencia a efectos del IRPF. Mirad, el hecho de que un trabajador esté afectado por un ERTE implica que va a tener dos pagadores. ¿Por qué? Porque va a cobrar de la empresa y va a cobrar del SEPE. Y la prestación por desempleo se considera rendimiento del trabajo a efectos del IRPF. Con lo cual va a tener dos pagadores y eso tiene unas consecuencias claras. La primera consecuencia es que lo más probable es que tenga que presentar la declaración de la renta el año que viene, puesto que el umbral baja de forma considerable. Pasamos de los 22.000 euros a los 14.000 euros. Y por otro lado, que es muy probable que les salga también a pagar. Y eso es importante que los trabajadores lo sepan y sean conscientes de ello. ¿Le va a salir a pagar por qué? No porque el impuesto se incremente por el hecho de tener dos pagadores, no. Lo que pasa es que el segundo pagador computa exclusivamente lo que él le retribuye, es decir, el SEPE únicamente aplicaría el porcentaje de retención en función de lo que él le va a pagar. Y si no toma en consideración el resto de pagadores que han abonado rendimientos del trabajo a lo largo del año 2020. Con lo cual, en cómputo global, al final lo que le han retenido a ese trabajador es menos de lo que le hubiera correspondido de valorar todas las rentas en su conjunto. Entonces, al final, cuando presenta la declaración de la renta, la retención que le han aplicado es inferior y tiene que pagar la diferencia. Fijaos, ¿qué pasa si la empresa, aprovechando esta situación, que dice, bueno, vamos a ver, se están pidiendo ERTES a mansalva, el SEPE está absolutamente sobrepasado, no da abasto, pues voy a incluir a una persona en el ERTE que no tendría por qué estar incluida y que cobre la
las consecuencias pueden ser dos. La primera, que estás cometiendo un ilícito, que puede ser bien administrativo o bien incluso penal. La segunda consecuencia es que tienes que devolver lo que se ha cobrado de forma indebida. Vamos por partes. Con respecto a la comisión de un ilícito, esto está tipificado como infracción administrativa. De hecho, se considera infracción grave el obtener de forma indebida reducciones, bonificaciones, incentivos en las cuotas. Acordaos que los ERTEs por fuerza mayor, la empresa puede solicitar estar exento de cotizar, de ingresar la cuota patronal. Bueno, pues si eso lo hace sin causa, sería una infracción de carácter grave. Infracción de carácter muy grave, el efectuar una declaración o comunicar datos falsos, inexactos, para conseguir que un trabajador obtenga una prestación. Por ejemplo, incluir en un ERTE a un trabajador que no debería estar incluido, o en ese Excel comunicar datos inexactos para que cobre una prestación de desempleo de mayor cuantía. Bueno, pues eso es una infracción de carácter muy grave, tanto por parte de la empresa como por parte del beneficiario. Y en el caso de la empresa, es más, es que se considera una infracción por cada uno de los trabajadores que se benefician de ello y cobran de forma indebida una prestación de la seguridad. Pero es que no solamente está tipificado como infracción administrativa, es que también está tipificado como delito. Tenemos que tener en cuenta, de un lado, el artículo 307 del Código Penal, que nos dice que pagar a la Seguridad Social menos de lo que debemos, por lo tanto, solicitar una exoneración de cuotas sin que haya causa, podría ser un delito si la cantidad defraudada supera una determinada cuantía, los 50.000 euros. Por otro lado, en los supuestos más graves, los fraudes a la Seguridad Social para conseguir que los trabajadores obtengan prestaciones del SEPE igualmente se considera un delito, y aquí además el Código Penal no establece un umbral cuantitativo, con lo cual nos movemos en un plano también de una cierta inseguridad jurídica, puesto que son los propios jueces los que determinan cuándo es lo suficientemente grave para ser meramente infracción administrativa o un delito ya. Y además de cometer un ilícito, es que la empresa tendría que devolver lo que se ha percibido de forma indebida. Nos dice la propia LISOS en el artículo 47 que las sanciones son perfectamente compatibles con el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Y a tal efecto, con carácter general, se prevé una responsabilidad solidaria del trabajador que ha cobrado la prestación y del empresario que ha facilitado que el trabajador cubre la prestación. Lo que pasa es que muy recientemente, con el Real Decreto Ley 15/2020, establece un fin y nos dice: la empresa responderá directamente de la devolución de esa prestación, de esa cantidad indebidamente percibida, salvo que el propio trabajador hubiera actuado con dolo o hubiera actuado con culpa. Pero si no concurre dolo o culpa por parte del trabajador, la responsabilidad directa es de la empresa. Es más, el trabajador mantendría el derecho al salario, con lo cual la empresa, que tendría que hacer, devolver al SEPE lo que éste pagó y dar al trabajador la diferencia entre lo que cobró del SEPE y su salario. Vamos ahora entonces con los ERTEs por fuerza mayor, ¿vale? Que tienen una regulación específica como consecuencia de esta crisis del COVID. ¿Qué se entiende por fuerza mayor? En principio, una fuerza mayor es una circunstancia completamente ajena a la empresa, a la voluntad de la empresa, y que tiene carácter imprevisible, o en el caso de ser previsible, es inevitable. Y además, que de esa consecuencia se derive la imposibilidad temporal de prestar servicios. Concretamente, las normas que regulan los ERTEs por fuerza mayor en este contexto del COVID nos dice que se entiende fuerza mayor la que derive del contagio de una parte, de casi de toda la plantilla o de una parte muy importante de la plantilla, o el aislamiento preventivo de la plantilla. Por ejemplo, el otro día me contaban un caso en el que se trataba de una compañía de cine que estaban rodando una serie. Una de las actrices del rodaje dio positivo y, o sea, le confirmaron que tenía COVID. Y entonces han decretado el aislamiento preventivo de todos los demás, con lo cual ahora mismo no puede trabajar absolutamente ninguno. Y entonces estaríamos ante una situación que están todos cobrando la prestación y todos los actores cobrando la prestación. Entonces eso justificaría para el resto, que no tienen nada que grabar, a lo mejor un ERTE por fuerza mayor, por una situación de contagio o aislamiento preventivo de una parte sustancial de la plantilla. Pero igualmente se considera fuerza mayor, por ejemplo, todas las derivadas del estado de alarma, actividades que se han suspendido o que se han cancelado, centros comerciales locales abiertos al público que se han clausurado. Eso va a generar una situación que justificaría un ERTE por fuerza mayor.
El Real Decreto Ley 15/2020 prevé la posibilidad de la fuerza mayor parcial. Es decir, hay determinados sectores de actividad que no pueden cesar en este contexto. Una residencia de ancianos, nos dice el Real Decreto Ley 9/2020, que tiene que continuar sí o sí. Un hospital tiene que continuar sí o sí. Lo que pasa es que hay determinadas actividades que a lo mejor ahora no se están prestando, puesto que en el contexto del COVID no se están llevando a la práctica, no se están realizando. Ahí se admitiría un ERTE por fuerza mayor parcial con respecto a estas actividades que no están afectadas por la obligación de mantenimiento. ¿Vale? ¿Cuál es el alcance de un ERTE por fuerza mayor? Desde un punto de vista temporal, el ERTE por fuerza mayor se puede prolongar solo por el tiempo que dure el estado de alarma o sus correspondientes prórrogas. Y a tal efecto nos aclara ese oficio de la Dirección General de Tributos que no hace falta que la empresa solicite una ampliación. Si el presidente del gobierno solicita al Congreso una nueva prórroga y la aceptan, y entonces pasamos no del 9 de mayo, sino más allá, no haría falta que la empresa solicitara una prórroga del ERTE por fuerza mayor, sino que esa prórroga se produciría de forma automática. Y desde el punto de vista subjetivo nos dice la ley, solo se pueden suspender por fuerza mayor los contratos directamente vinculados con la pérdida de actividad, lo que genera un problemón por parte de la empresa de identificar a quiénes se pueden ver afectados o a quiénes no, ¿no? O sea, por ejemplo, el decreto del estado de alarma, como impidió, por ejemplo, que se abrieran establecimientos abiertos al público, impidió la apertura del zoo, ¿no? Por ejemplo, de Madrid. Claro, ahí hay actividades que obviamente recaen. Todos los trabajadores que están en taquilla atendiendo a la entrada del público, pues está claro que si el zoo está cerrado, pues no tienen que trabajar. Pero claro, si es que en la práctica no solamente hacen eso, no solamente están en la taquilla, sino que en las horas puntas sí están muchos en la taquilla, pero en las horas bajas hay uno en la taquilla y el resto está uno limpiando las jaulas, el otro dando de comer a los animales, el otro en una exhibición de aves exóticas. Entonces, al final, ¿quiénes se pueden ver afectados, quiénes no? Eso exige para la empresa una labor bastante compleja de identificación, ¿no? Del alcance subjetivo del ERTE por fuerza mayor. El procedimiento se ha intentado facilitar al máximo posible. Se inicia mediante la solicitud de la propia empresa ante la autoridad competente, debiendo acompañar un informe relativo sobre cómo se ha perdido la actividad como consecuencia del COVID, ¿no? Y es una solicitud que igualmente no solamente se tiene que comunicar a la autoridad laboral, sino obviamente a los trabajadores afectados y obviamente a los representantes de los trabajadores en el caso de que los haya. La particularidad del ERTE por fuerza mayor, ¿cuál es? Uno, que no hay que negociarlo con un representante de los trabajadores. Es una decisión de la empresa que se solicita ante la autoridad laboral. Segunda particularidad, que tiene que ser autorizada por la autoridad laboral. Es decir, no es algo que la empresa pueda implantar de forma unilateral, sino que necesita la autorización por parte de la autoridad laboral, además con independencia del número de trabajadores que se vean afectados. Con que solo un trabajador se vea afectado, igualmente tengo que cumplir este procedimiento. Como os decía, no es preciso desarrollar un periodo de consultas y, en este caso, el informe a la inspección de trabajo por parte de la autoridad laboral es meramente potestativo. Con carácter general es obligatorio, pero en estos casos es algo totalmente potestativo. Y nos dice la ley que la autoridad laboral tiene que contestar en el plazo de 5 días. Claro, eso, en la circunstancia actual es absolutamente inviable. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la mayor parte de las autoridades laborales se están acogiendo al artículo 23 de la ley 39/2015, que permite la ampliación del plazo en casos justificados. Y lo que permite es que se amplíe tantos días como el plazo en sí. Es decir, que en vez de ser 5 días, pase a 10. Y como bien sabéis, muchísimas comunidades autónomas ya han adoptado ese acuerdo de ampliar el plazo de 5 a 10 días porque estaban absolutamente sobrepasados. Bueno, ¿qué pasa si no contesta la autoridad laboral en ese plazo de 5 o 10 días en el supuesto de que se hubiera ampliado? Pues lo que ocurre es que opera, fijaos, el silencio positivo. Por lo tanto, se entiende que nos han autorizado el ERTE por fuerza mayor. Y la estimación por el silencio positivo tiene plenos efectos, o sea, tiene la consideración de acto administrativo que finaliza el procedimiento. Y de hecho, la regla del silencio positivo es que si luego la autoridad laboral se pronuncia de forma expresa, no puede contrariar el pronunciamiento tácito anterior, con lo cual, si tácitamente ha estimado, posteriormente, aunque resuelva de forma expresa, solo puede confirmar la estimación previa, solo puede ser confirmatoria de la estimación previa.
¿Cuál es la inseguridad jurídica que está provocando esto? Es que los actos administrativos, ya sean tácitos o ya sean expresos, producen efectos desde el plazo, desde que vence el plazo máximo en el que debieron dictarse y en el que debieron notificarse. Con lo cual, tenemos 5 días o 10 si se ha ampliado para dictar y tenemos 10 días para notificar. Con lo cual, las empresas hasta los 15, 20 días no saben si ese ERTE por fuerza mayor se ha autorizado o no se ha autorizado. ¿Vale? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que, aunque sea una autorización tácita, nada impide que se produzca un control posterior. Fijaos, inicialmente la primera redacción decía que el propio SEPE de oficio podía revisar las prestaciones que se hubieran concedido y analizar en qué medida estaban justificadas, no estaban justificadas. Claro, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque aquí las empresas están actuando absolutamente de buena fe. O sea, yo lo solicité, la autoridad laboral no ha contestado, han transcurrido los días, con lo cual yo ya le planteo al SEPE que mis trabajadores están en situación de desempleo. Como ahora el propio SEPE va a llevar a cabo una revisión de oficio con todas las consecuencias que eso puede tener en la práctica. Entonces, eso se ha modificado con el Real Decreto Ley 15/2020 y entonces ahora ya ha desaparecido la alusión a la revisión de oficio por parte del SEPE y quien tiene competencia será la Inspección de Trabajo, será la propia Inspección de Trabajo la que revise todos estos expedientes a los efectos de ver si están justificados, si no, si se han incluido a todos los trabajadores que se debían o se han incluido a más, si se han falseado los datos que se han comunicado al SEPE. Eso se ha otorgado a la Inspección de Trabajo, con el plazo que tiene, según la LISOS, para la prescripción. Estamos hablando de 4 años. En el caso de los ERTEs por causa SETO, ¿cuáles son las particularidades? Son ERTEs que se basan en causas económicas, técnicas, organizativas, productivas. Aquí, fijaos, sí que tiene que ser negociado con los representantes de los trabajadores. Y a diferencia del ERTE por fuerza mayor, no hace falta la autorización de la autoridad laboral, sino que lo que se exige es que se respete un determinado procedimiento que pasa por intentar llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Y aquí viene el primer problema. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene representantes, bueno, pues se negocia con estos, a sabiendas de que tienen prioridad en la interlocución los sindicatos, las secciones sindicales. Pero ¿qué pasa si en la empresa no hay representantes de los trabajadores? En ese caso, fijaos, aquí este Real Decreto Ley 8/2020 lo que plantea es una comisión negociadora absolutamente particular, porque da la prioridad en la negociación, en la interlocución, a los sindicatos más representativos o representativos del sector. Con lo cual, fijaos, una empresa pequeña en la que no hay representantes, se tiene que poner a buscar quiénes son los sindicatos representativos del sector, porque bueno, los más representativos, comisiones obreras, UGT, pues lo sabemos, pero los representativos del sector, es decir, los que tienen un 10% en las elecciones en todo el sector, es una empresa pequeña como le vas a ver. Fijaos, en las guías que han subido los sindicatos, comisiones obreras y UGT a sus plataformas, a la web, de hecho lo dicen. Oye, nosotros tenemos los datos de contacto, el CEPINE, la COE también lo han hecho, lo han subido a la web. Nosotros tenemos los datos de contacto de representantes de los sindicatos al objeto de que podáis llamarles y sentaros a negociar con ellos, ¿no? Entonces, en el caso de que no se pueda constituir la comisión negociadora por esta vía, porque hay un plazo para constituir la comisión negociadora de 5 días, en el caso de que no se pueda hacer por esta vía, entonces sí cabría nombrar a 3 trabajadores de la propia empresa de forma excepcional. Es decir, que los propios trabajadores eligieran a 3 compañeros como interlocutores en este procedimiento, ¿vale? El plazo para conformar la comisión negociadora es de 5 días y el periodo de consultas se puede prolongar por un plazo máximo de 7 días, ¿vale? Igualmente, en este caso, el informe de la Inspección de Trabajo es potestativo, no hay ninguna obligación. Y durante el ERTE, en este caso, se mantiene la obligación de cotizar. Así como en el ERTE por fuerza mayor, la empresa puede acogerse a esa exoneración de las cuotas, durante el ERTE por causa SETO, la empresa tiene que seguir cotizando. Y claro, yo le pregunto, ¿y también cotizamos por los contratos temporales cuyo cómputo está reducido? Porque en algunos casos al final vamos a tener que pagar más de cotizaciones que lo que hubiera supuesto el no incluir a este trabajador temporal en el ERTE y que se agotara por la llegada del término. Mientras esto, disparate. O sea, obligar a las empresas a seguir cotizando por los trabajadores cuyo contrato temporal está en suspenso y cuyo cómputo está interrumpido,
pues creo que va a plantear, pues por desgracia, muchas decisiones de este tipo, que no le meto en el ERTE porque casi me sale más barato, que siga corriendo la duración de su contrato y decaiga por la llegada del término, que meterla en el ERTE y tenga que seguir cotizando. Bien, concluimos con ello los ERTEs y entramos en otro bloque. Voy a mirar ahora porque no sé qué tengo de tiempo. Vale, entramos en otro bloque. Fijaos, no sé si os acordáis, el Real Decreto Ley 10/2020 previó un permiso retribuido recuperable. No voy a entrar en qué actividades tuvieron que acogerse a este permiso y cuáles no, porque esto ya pasó. Con lo cual me voy a centrar en lo que sería el futuro, es decir, cómo se pueden recuperar las horas de este permiso retribuido. Si os acordáis, lo que pretendió el legislador fue paralizamos determinadas actividades de carácter no esencial, las paralizamos, pero como sabemos que esto puede tener un impacto muy negativo en los trabajadores y en sus correspondientes salarios, lo que hacemos es crear un permiso retribuido recuperable. Bueno, esto es una pura falacia, es un puro eufemismo, porque llamar permiso retribuido recuperable a esto, ya vamos a ver que no tiene el más mínimo fundamento. No tiene el más mínimo fundamento. ¿Por qué? Primero porque no era un permiso. En la medida en que no es que el trabajador solicitara faltar al trabajo y la empresa se lo concede. No, es que el legislador se lo impuso a ambos, a empresarios y a trabajadores. Por otro lado, no nos está exonerando de trabajar, sino que está desplazando la obligación de trabajo a otra fecha distinta, con lo cual tampoco es un permiso. Y además dice que es un permiso retribuido. Si fuese retribuido, computaría como tiempo de trabajo. Y si computa como tiempo de trabajo, no lo tengo que recuperar. Con lo cual, esto es una contradicción en sus propios términos. Si es retribuido, no es recuperable. Y si es recuperable, no es retribuido. Es decir, en la práctica, estamos ante una distribución irregular de la jornada. Esos trabajadores durante un tiempo no trabajaron porque el legislador no le permitió que trabajaran y lo que están desplazando es la obligación a otra fecha. Bueno, pues ya trabajarás después. Pero eso no es un permiso retribuido, eso es una distribución irregular de la jornada, que es lo que vengo a decir en esta transparencia, y aquí es donde quiero ahondar. ¿Cómo se recuperan ahora esas horas que se adeudan? ¿Vale? Pues nos dice la ley que hay que recuperarlas desde que concluya el estado de alarma hasta el 31 de diciembre del 2020, y es sumamente taxativo, hasta el 31 de diciembre del 2020. El margen es muy pequeño, el margen es muy escaso, porque dicen, desde que concluya el estado de alarma, pero habrá empresas que después de un ERTE por fuerza mayor concatenen un ERTE top, porque sí, porque es verdad que el estado de alarma ya ha concluido, pero no tienen una actividad suficiente como para prestar el 100% de la actividad. Hablaba ayer el propio presidente del gobierno que durante esta desescalada, pues que a lo mejor las terrazas solo pueden abrir un 30%, no, pues entonces no necesita todos los camareros. De manera que cuando concluya el ERTE por fuerza mayor, tendré que hacer un ERTE ETOP, porque el 70% de los camareros me sobran, ¿no? Entonces, al final, resulta que concluye el ERTE ETOP el 31 por ejemplo, concluye a finales de septiembre y el margen que se tiene para recuperar esas horas es muy pequeño, con lo cual, al final, muy probablemente el coste de este permiso, al final, se lo coma la empresa, ¿vale? Yo creo que tendría que haber sido mucho más amplio el margen para recuperar estas horas. ¿Cómo se concreta la forma de recuperación? Nos dice la ley que, en principio, por acuerdo. Lo que pasa es que si no se llega a un acuerdo, habiendo intentado negociar de buena fe, si no se llega a un acuerdo, la forma de recuperación se adopta por decisión unilateral de la empresa. La comisión representativa, en este caso, es exactamente la misma que en el ERTE-ETO. Si hay representantes, con los representantes. Si no los hay, con los sindicatos más representativos. Y si no se constituye así la comisión negociadora, con una comisión ad hoc, es decir, con trabajadores seleccionados de la propia empresa, seleccionados por sus propios compañeros, no por el empresario. La misma lógica. La comisión negociadora tiene que estar constituida en el plazo de 5 días y el periodo de consulta se prolonga por un plazo de 7 días. Nos obligan a negociar de buena fe con el objetivo de llegar a un acuerdo. ¿Y cuál es el objetivo de esa negociación? ¿Cuál es el objeto y el contenido de esa negociación? Lo que podemos negociar, según la ley, es, primero, decidir si esas horas se van a recuperar o no, en todo o en parte. Por otro lado, con qué preaviso se va a comunicar a los trabajadores que tienen que devolver las horas, teniendo en cuenta que este preaviso, como mínimo, tiene que respetar el previsto en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 34, con lo cual el preaviso como mínimo tiene que ser superior a 5 días.
y el periodo de referencia de esa recuperación. Bien, con lo cual se empiezan a plantear algunas dudas. ¿Se pueden recuperar esas horas, esa bolsa de horas, trabajando más horas al día? En principio sí, sin ningún problema, pero teniendo en cuenta los siguientes límites. En todo caso, habrá que respetar el descanso entre jornadas, 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente. Obviamente habrá que respetar la pausa entre jornadas, es decir, dentro de la jornada, la pausa conocida como la pausa del bocadillo. Y por otro lado, con el artículo 34.3 en la mano, no se pueden trabajar más de 9 horas al día, salvo que se llegue a un acuerdo colectivo. Con lo cual, si el periodo de consultas concluye con acuerdo, sí que sería posible trabajar una décima hora, una undécima hora, pero si el periodo de consultas concluye sin acuerdo y al final es la empresa la que de forma unilateral determina cómo se van a recuperar esas horas, no se podría trabajar 10 horas al día y se podrían trabajar 11 horas al día. Como máximo, estamos hablando de 9. ¿Y se pueden recuperar las horas trabajando más días a la semana? Sí, pero siempre y cuando se respeten los mínimos legales. Un día y medio a la semana, pero que se puede acumular en periodos de referencia de 14 días, lo que implicaría que una semana no descansamos ni un solo día y la semana siguiente descansaríamos 3. Es decir, en periodos de 14 días se acumula ese día y medio de descanso. Trabajamos 11 días seguidos, descansamos 3 días continuos. ¿Vale? ¿Y se podrían recuperar las horas más allá del 31 de diciembre del 2020 si se llega a un acuerdo? Pues es dudoso, es controvertido. Yo viendo el tenor literal del precepto que dice como máximo hasta el 31 de diciembre del 2020, entiendo que no. ¿Por qué? Porque el propio precepto establece dos límites. Uno, no se pueden recuperar más allá del 31 de diciembre del 2020. Dos, no se puede superar, como consecuencia de esta recuperación, no se puede superar la jornada máxima anual. Claro, si estas horas las llevamos al 2021, superaríamos la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo con respecto al año 2021, con lo cual estaríamos incumpliendo la ley. No obstante, no está claro, porque es verdad que sí que permite que por acuerdo se establezca cuál es el periodo de referencia para la recuperación de esas horas. Y de hecho, por ejemplo, Sempere Navarro, que es catedrático de Derecho del Trabajo y además ahora está de magistrado del Supremo, él interpretaba que sí que se podía. En mi opinión, yo lo veo complicado y creo que es verdad que si hay un acuerdo, no hay un riesgo de demanda por parte de los trabajadores, pues todos están de acuerdo, pero nadie nos quita la sanción de la LISOS por parte de la Inspección de Trabajo. Entonces, bueno, yo me daría con una cierta cautela. Y claro, esto también nos plantea otro problema adicional. ¿Qué pasa si en noviembre el trabajador, por ejemplo, octubre-noviembre, el trabajador causa baja en la empresa y no ha devuelto las horas que debe? Bueno, pues por aplicación analógica de las sentencias que regulan la distribución de jornada, en la medida en que estamos ante una distribución de jornada y no un permiso, ¿vale? Creo que sí se podría descontar en el finiquito del trabajador las horas que adeuda, porque los propios tribunales sí que lo han admitido con respecto a la distribución de jornada del Estatuto de los Trabajadores. Y creo que por analogía se podría aplicar esa misma norma. Bien, vamos ahora con el plan Me Cuida, que está previsto en el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020. ¿Qué finalidad pretende este plan? Sabéis que como consecuencia del estado de alarma se han suscitado nuevas necesidades de cuidado. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los niños no pueden ir a la guardería, ahora resulta que los niños no pueden ir al colegio, ahora resulta que mi madre, que tenía una persona que le atendía, ahora no tiene esa atención porque la cuidadora o el cuidador está contagiado o está en aislamiento preventivo, o porque iba a un centro de día que ahora está cerrado, o como consecuencia del estado de alarma se ha podido derivar una necesidad de cuidado que no existía con carácter previo. Entonces, este plan Me Cuida precisamente lo que pretende es dar respuesta a estas nuevas situaciones de necesidad. ¿Cuál es la situación protegida? La situación de cuidado de un familiar, bien por razones de edad, por razones de enfermedad, por razones de discapacidad. En este caso en concreto no pide ese requisito adicional que exige el Estatuto de los Trabajadores de que no pueda desempeñar una actividad retribuida. En este caso no se pide eso. Basta con que por razones de edad, enfermedad o discapacidad este necesitador de cuidado con motivo de este contexto de crisis sanitaria. ¿Y cuáles son los sujetos causantes? Aquí se desmarca un poco de la legislación del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque reconoce como sujetos causantes no solamente a los familiares
consanguíneos y afines, sino también considera sujeto causante a las parejas de hecho, cosa que el Estatuto de los Trabajadores no hace. Y también se desmarca de la legislación general porque, fijaos, ha excluido a los afines. Solamente prevé familiares por consanguinidad. Es decir, aquí sí que se ve claramente como diría yo, como la lógica, es una lógica muy de este gobierno de coalición entre PSOE y Podemos de favorecer la corresponsabilidad. Es decir, es que las medidas de conciliación, si las hacemos extensivas a los familiares afines, ¿quién va a cuidar del abuelo? ¿Quién va a cuidar la nuera? ¿No va a cuidar el hijo? Entonces, para evitar eso, lo que han hecho ha sido limitar la relación de parentesco solo a los familiares por consanguinidad y no a los familiares por afinidad. ¿Vale? Quizá la consecuencia de eso es que al final el abuelo se queda en la residencia anciana. Yo no sé si esto va a traer pues, consecuencias más negativas que beneficiosas, pero bueno, esa era la lógica, favorecer la corresponsabilidad. ¿Cuáles son las medidas excepcionales que se han previsto? Por un lado, la adaptación de jornada, que la pongo entre comillas, porque más que adaptación de jornada es adaptación del trabajo, como vamos a ver ahora, y por otro lado, la reducción de jornada. Con respecto a la adaptación, la llama adaptación de jornada, pero si veis el contenido no tiene nada que ver, no tiene que ver solo, mejor dicho, no tiene que ver solo con la adaptación de la jornada, porque permite un cambio de centro de trabajo, permite un cambio de puesto de trabajo, permite un cambio en la forma de prestar el trabajo. Es decir, no tanto como un trabajo presencial, sino como un trabajo a distancia. Por ejemplo, en un curso que di hace un par de días, me planteaba un asistente. Claro, puedo pedir, bajo esta lógica, ¿no? Puedo pedir una adaptación, una adaptación del trabajo para cuidar a un hijo que además es un hijo de riesgo. Es decir, porque mi hijo tiene una patología que si contrae el COVID, las consecuencias pueden ser muy graves, porque está inmunodeprimido, porque tiene un cáncer en tratamiento activo. Pues quizás sí puedas solicitar esta adaptación en la forma de trabajar. En vez de trabajar de forma presencial, trabajar en la medida en que se pueda a distancia, ¿vale? Y por otro lado, por supuesto, adaptación del trabajo, cambio de turno, cambio de horario, pasar de una jornada partida a una jornada continua, pasar de un horario rígido a un horario flexible, todas esas opciones cabrían con esta lógica. Y además se admite también la reducción de jornada que puede llegar incluso hasta el 100%. Es decir, hablamos de una reducción de jornada, pero en puridad sería casi como una excedencia. Lo que pasa es que, a pesar de no trabajar nada y de no cobrar nada, el trabajador se mantendría en alta en la seguridad social, si bien sin cotizaciones. Sin cotización a la seguridad social porque no está cobrando cero de retribución. Y sin embargo, nos dice la ley que se aplican todos los beneficios previstos en la legislación laboral y de seguridad social, con lo cual ese periodo sin cotizaciones se asimilaría a tiempo cotizado, con base en lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. El único requisito es que esa medida esté justificada, sea razonable, sea proporcionada. Y puede durar hasta 3 meses una vez que concluya el estado de alarma. Por lo tanto, hasta agosto, ahora mismo, ya veremos si luego el estado de alarma se prorroga, pero ahora mismo hasta el 9 de agosto los trabajadores podrían solicitar este tipo de medidas para atender necesidades de cuidado. Se ha configurado como un derecho de titularidad neutra, lo pueden pedir igualmente hombres y mujeres, es irrelevante el tipo de contrato que tengan, la antigüedad que tengan en la empresa, el tipo de jornada, y además es un derecho individual, es decir, pueden pedirlo ambos porque nada impide el ejercicio simultáneo. Una vez que hemos visto el plan Me Cuida, entramos en otro bloque que es el relativo a la seguridad social con respecto a los trabajadores en incapacidad temporal, es decir, aquellos que están o bien en situación de contagio o bien en situación de confinamiento total o aislamiento preventivo. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador al respecto? Fijaos, en primer lugar, ha asimilado el aislamiento preventivo y el confinamiento a una situación de incapacidad temporal. Por lo tanto, están en situación de incapacidad temporal no solamente los que están enfermos y además confirmados, que parece evidente que entran dentro del concepto de incapacidad temporal, sino también las situaciones de confinamiento total. Habréis escuchado las noticias, por ejemplo, la situación en la que estaban algunos municipios de Cataluña. El caso, por ejemplo, más notorio, que era el de Igualada. Ahí el propio municipio entero estuvo confinado y algunos
que necesitaban salir para trabajar porque prestaban servicios en otros municipios, no podían hacerlo. No podían hacerlo no porque estuvieran enfermos, sino porque el propio alcalde les impedía moverse y les impedía salir del municipio. Bueno, pues esa situación de confinamiento total se ha asimilado a incapacidad temporal con respecto a aquellos trabajadores que precisamente por el confinamiento no podían acudir a su puesto de trabajo, no podían prestar servicio. E igualmente se ha asimilado a incapacidad temporal el mero aislamiento preventivo. No sabemos si estoy contagiado o no, ni siquiera tengo síntomas, pero me han decretado el aislamiento preventivo por determinados criterios que vamos a ver ahora. Bueno, pues los que están en aislamiento preventivo igualmente van a estar protegidos a través de la prestación por incapacidad temporal. ¿En qué caso se va a decretar, según los dictámenes que ha dado la autoridad sanitaria, el aislamiento preventivo? Mirad, por un lado, ante un caso probable. ¿Cuándo estamos ante un caso probable? Personas que manifiestan una infección aguda, una infección respiratoria aguda, con una sintomatología muy compatible con el COVID, pero cuyo diagnóstico no está confirmado porque no le han hecho test, ¿vale? O sea, un porcentaje muy alto de la población que está con síntomas. Casos posibles, pues aquellos que tienen una infección respiratoria leve, que precisamente por ser leve no se les hace test. En este caso, igualmente, van a estar en situación de aislamiento preventivo. Pero fijaos, también están en situación de aislamiento preventivo lo que son los meros contactos estrechos de un caso confirmado, de un caso probable o de un caso posible. ¿Quiénes son los contactos estrechos? El sanitario que ha estado sin EPI y que ha tenido un contacto estrecho con esa persona sintomática sin la debida protección. Igualmente se considera un contacto estrecho y se les deriva a su casa durante un plazo como mínimo de 14 días y estarían cobrando la prestación por incapacidad temporal durante ese tiempo. Pero es que igualmente se consideran contactos estrechos todos aquellos que hayan tenido contacto, que hayan estado en el mismo lugar durante un periodo al menos de 15 minutos a una distancia inferior a 2 metros. Y a este respecto se ha pedido a los servicios de prevención de la empresa que colaboren con el sistema público de salud y que identifiquen a esos contactos estrechos. Es el ejemplo que os contaba antes de esta empresa que se dedicaba, esta empresa cinematográfica, que tuvieron conocimiento de que una de sus actrices, de una de sus trabajadoras, había dado positivo en el COVID y entonces tuvieron que identificar qué compañeros habían estado junto a ella los días anteriores para avisar a la autoridad sanitaria y todos esos contactos estrechos, todos ellos están en situación de aislamiento preventivo cobrando la incapacidad temporal. E igualmente se protege a los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de contagio del COVID. Fijaos, no están enfermos, no tienen síntomas, no están incapacitados para el trabajo y sin embargo ante el riesgo de que contraigan la enfermedad y las consecuencias tan graves que podría tener ese hecho que contrajeran la enfermedad, se les protege a través de esta vía. E igualmente se pide a los servicios de prevención de las empresas que colaboren con los servicios públicos de salud, uno, primero, para identificar a estos colectivos de riesgo y dos, para adoptar una serie de medidas. Si esas medidas no se pueden implantar, entonces hacer como un informe propuesta de incapacidad temporal. Os cuento. El propio Ministerio de Sanidad ha colgado en la página web un procedimiento, un protocolo de actuación para los servicios de prevención. Entonces, estos servicios de prevención tienen que identificar quiénes son los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de COVID, que a día de hoy son personas con cáncer, mayores de 60 años, personas con enfermedades coronarias, personas con hipertensión, también con enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, creo que no me dijo nadie, en cualquier caso luego volveré sobre lo que tiene que hacer el servicio de prevención es valorar el riesgo de su puesto de trabajo. ¿Qué probabilidad tiene en este concreto puesto el trabajador de contactar con una persona sintomática del COVID? ¿Tiene riesgos? ¿Está trabajando, por ejemplo, de cajera en un supermercado? ¿Tiene riesgos de contactar con personas sintomáticas? Sí. Pues lo primero que habrá que hacer es adaptar el puesto a través de equipos de protección individual, es decir, una adaptación puramente ergonómica. Pues a lo mejor hay que ponerle pantallas de protección, a lo mejor hay que ponerle una máscara con protección absoluta de las de FFP2. Habrá que primero adaptar el puesto de protección ergonómica. En segundo lugar, adaptar el puesto a lo mejor exonerándole de determinadas funciones. Por ejemplo, el criterio
102 de la Inspección de Trabajo lo que prevé para proteger a los propios inspectores que están dentro de este colectivo es exonerarles de hacer visitas a los centros de trabajo. Y les siguen trabajando ahora mismo teletrabajando, y en su momento, cuando vuelvan a reanudar la actividad, trabajarán en las instalaciones de la inspección. Pero les eximen de realizar visitas a los centros de trabajo. Es una manera de adaptar el puesto. ¿Qué no se puede adaptar? Siguiente paso. El siguiente paso será el cambiarle de puesto de trabajo. Si no se puede, entonces sí, el equipo de prevención de riesgos tiene que emitir un informe como de propuesta de incapacidad temporal para entregárselo al Servicio Público de Salud, y que sea el propio Servicio Público de Salud el que tramite la baja por incapacidad temporal. Por supuesto, nos aclaran los criterios del Ministerio de Sanidad que no se va a considerar en situación de necesidad, cubierto por una IT, el trabajador que tenga miedo a contagiarse y no quiera trabajar por miedo. Eso no está protegido. Solamente en el caso de que fueran trabajadores especialmente sensibles, el resto. ¿Vale? Por otro lado, se introduce una segunda particularidad, y es que se considera que es accidente de trabajo a efectos de la incapacidad temporal. Es decir, con independencia de cuál sea el origen del contagio, se considera solo a efectos de la incapacidad temporal asimilado a accidente de trabajo. Desde un punto de vista subjetivo, esta asimilación beneficia a autónomos, a trabajadores asalariados y a funcionarios. Desde un punto de vista objetivo, solo a efectos de la incapacidad temporal. Con lo cual, ¿qué se consigue con esto? Se consigue, primero, que el subsidio se abone desde el primer día, de manera que este coste no recaiga en hombros de la empresa. Fijaos lo que supone con esta interpretación tan extensiva, con esta asimilación tan extensiva, que la empresa tenga que abonar desde el cuarto día hasta el 15º, esos 12 días, que la empresa tenga que abonar la prestación a su cargo, esos 12 días, cuando el trabajador no está enfermo, sino que ha tenido un contacto estrecho con... Sí, una de estas nuevas, con el chasis nuevo, ya. ¿Perdón? Dijo Roberto. ¿Humberto? ¿Me está escuchando a ti de fondo? Humberto, pues se puede silenciar el audio. Luego, por otro lado, entonces, desde ese punto de vista se protege a la empresa que no tiene que pagar nada de prestación. También se protege al trabajador en la medida en que la forma de cálculo de la prestación es mucho más beneficiosa. Va a cobrar desde el primer día el 75% de la base retributiva. Sabéis que cuando es contingencia común, primero se paga, los 3 primeros días no se cobra nada, luego se cobra el 60%, a partir del 20º se cobra el 75%, aquí cobraría el 75% desde el día siguiente al... Es que me habéis silenciado, ya, perdón. Es que me habéis silenciado también. Y de pronto he visto que estaba mi micro apagado, ya está todo correcto. Y además, sabéis que la forma de cálculo de la base reguladora es más beneficiosa porque incluye también las horas extraordinarias. Con lo cual, a través de esta fórmula se beneficia tanto a la empresa como al propio trabajador afectado. Ahora bien, a efecto de las restantes prestaciones, en principio se considera contingencia común. No obstante, si luego se prueba la conexión con el trabajo, entonces sí se consideraría contingencia profesional a todos los efectos. Para que resulte aplicable esta asimilación, el trabajador tiene que estar dado de alta y necesita un parte médico de baja. Ahora bien, el parte médico lo tiene necesariamente que extender, lo tiene que expedir el Servicio Público de Salud. Es decir, aquí las mutuas no van a tener la más mínima competencia. Sí para pagar, pero no para extender el parte. El parte lo extenderá el Servicio Público de Salud. ¿Cuánto va a durar el subsidio? El tiempo que dure el aislamiento, el tiempo que dure la enfermedad. Con una particularidad. Normalmente, en la incapacidad temporal, la baja se inicia, la prestación se inicia con la baja médica. Aquí cabe que, como están sobrepasadísimos, cabe que la baja médica se tramite con efectos retroactivos, dándole alcance desde que empezaron los síntomas o desde que empezó el aislamiento. Me ha dicho la empresa que me venga a mi casa porque ayer tuve contacto con un contagiado, ¿vale? Me vengo a casa, estoy intentando contactar con los servicios públicos de salud, pero tardan 2 o 3 días en cogerme el teléfono. Bueno, pues en ese caso se da la baja con carácter retroactivo, ¿vale? Y se considera en principio un proceso de corta duración con los efectos que eso implica. Como decía, a efectos de gestión, en los partes, tanto de baja como de confirmación como de alta, tienen que emitirlos los facultativos del Servicio Público de Salud.
Y además, en la práctica se están gestionando, como digo, por teléfono, porque para evitar el contagio se permite emitir el parte sin la presencia física del trabajador en el centro de salud. Es decir, para favorecer que se mantenga el aislamiento en su domicilio a través del teléfono. Hombre, si el médico tiene alguna historia clínica en la que apoyarse, pues fenomenal. O se basará también en estos informes que le haya enviado el servicio de prevención de la propia empresa. Ojo, porque los partes de baja lo van a emitir como enfermedad común y las empresas vosotros lo vais a recibir como un parte de baja por enfermedad común, pero a través de una serie de claves, a través de una serie de códigos, el INS los identifica y a todos los efectos les da el tratamiento de accidente de trabajo. El coste lo va a pagar la entidad bien gestora o bien colaboradora, o sea, bien el INS o bien la mutua, en función de cuál sea la entidad que cubre las contingencias profesionales en la empresa. Y se suscitan dudas con respecto a las mejoras voluntarias. Esta asimilación, dice la ley, es exclusivamente a efectos de la prestación de incapacidad temporal. Entonces se suscitan dudas con si mi convenio colectivo prevé una mejora voluntaria, ¿qué régimen le aplico? ¿El régimen previsto para la contingencia común o el régimen previsto para la contingencia profesional? Porque es muy frecuente que los convenios colectivos diferencien en función de la contingencia y protegen en mayor medida los riesgos profesionales frente a los comunes. Es muy habitual que en estos casos la protección sea mayor, se complementen más conceptos, mayor porcentaje durante más tiempo. Bueno, es verdad que la solución no está clara. Yo sinceramente creo que habría que asimilarlo igualmente, a efectos de la mejora, habría que asimilarlo igualmente a contingencia profesional. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo lo más probable es que diga, ante un accidente de trabajo, la empresa complementará hasta el 100%. Vale, ¿y esto es un accidente de trabajo? Pues la ley dice que sí. Con lo cual, el Tribunal Supremo dice que con respecto a las mejoras voluntarias, si el convenio colectivo lo dice, habrá que estar lo que diga el convenio colectivo. Y si el convenio colectivo no lo dice, aplicamos de forma suplementaria las normas de seguridad social. Con lo cual, si aquí el convenio colectivo dice, en caso de accidente de trabajo, se pagará hasta el 100%, ¿qué entendemos por accidente de trabajo? Lo que diga el convenio. Si el convenio colectivo no dice nada, lo que diga la ley. Y la ley dice que esto se considera accidente de trabajo. Con lo cual, o por lo menos se asimila accidente de trabajo. Con lo cual, creo que va a ser difícil pagarle al trabajador en base al régimen de las contingencias comunes previstas en el convenio colectivo. Porque además nos planteamos un problema adicional. Y es que aquí el legislador ha hecho tabla rasa. Es accidente de trabajo para todos, con respecto a la incapacidad temporal, pero para todos. De manera que el médico no tiene que estar ahondando de dónde se ha producido el contagio. ¿Se ha producido en el trabajo? ¿Se ha producido fuera del trabajo? Accidente de trabajo para todos. Con lo cual podríamos pagar una mejora voluntaria por contingencia común a alguien que se ha contagiado en el trabajo. Y entonces la empresa no puede ahondar en calificar la contingencia. No se puede meter ahí porque no le compete. Con lo cual, yo creo que lo más razonable es seguir la misma lógica y pagar la mejora voluntaria en los términos previstos para las contingencias profesionales. Si bien el Real Decreto Ley 6/2020 matiza, es decir, en principio, consideramos que es accidente de trabajo a los exclusivos efectos de la incapacidad temporal, de manera que, a sensu contrario, para las restantes contingencias es enfermedad común. Pero matiza, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Claro, el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social es el que regula el accidente de trabajo. Y a estos efectos asimila al accidente de trabajo las enfermedades que se han contraído en el trabajo como causa exclusiva, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una distinción para clarificar conceptos. Uno es la enfermedad profesional del artículo 157 y otra es la enfermedad del trabajo del artículo 156. Vamos por partes. Con respecto a la enfermedad profesional del 157, este artículo protege a aquellos trabajadores que están realizando una actividad de riesgo, que están por la inherencia de su trabajo expuestos al riesgo. No que de forma excepcional, ocasional, contingente, puedan contagiarse en el trabajo, no, sino quienes están directamente expuestos al virus, ¿vale? Eso se consideraría enfermedad profesional. ¿Y cuál es la particularidad aquí? La particularidad es que se presume la conexión con el trabajo. Es decir, si estamos ante una enfermedad que está tasada en ese Real Decreto que os relaciono, el 1299/2006, si es una enfermedad tasada y estamos ante una actividad tasada, en ese caso se presume
el nexo con el trabajo. De manera que no tienes que demostrar que lo has contraído prestando servicios, sino que se presume que lo has contraído prestando servicios. Pues bien, el coronavirus es una enfermedad infecciosa y las enfermedades infecciosas están tasadas y se consideran expuestos a ese riesgo, pues obviamente el personal sanitario, se consideran expuestos a ese riesgo el personal que trabaja en laboratorios o personal auxiliar de los sanitarios, como pueden ser los que están en las ambulancias, el personal de orden público. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay que demostrar? Exclusivamente hay que demostrar, uno, la actividad. Yo era enfermera en la Fundación Jiménez Díaz y trabajaba en la planta cuarta. Dos, el agente biológico. Estuve expuesta al riesgo porque estuve en contacto con pacientes sintomáticos que dieron positivo en las pruebas del COVID y he contraído la enfermedad. Con lo cual, se presume que es enfermedad profesional a todos los efectos, no solo efectos de incapacidad temporal, sino efectos de una posible incapacidad permanente. Por desgracia, ya en China están constatando que personas que se han recuperado del COVID han quedado con secuelas, algunas han quedado con secuelas importantes. Por ejemplo, gente que ha sufrido una neumonía bilateral muy acusada, muy fuerte, pues luego ahora están presentando dificultades respiratorias que les impiden a lo mejor hacer determinados esfuerzos. Bueno, pues se puede acabar degenerando, desencadenando una incapacidad permanente. Bueno, pues sería protegida por esta vía si estamos ante uno de los colectivos tasados en ese Real Decreto Ley del año 2006. Si no estamos en esos colectivos tasados, la única solución es acudir al 156, que es el que regula, el que asimila a acceso y que sin embargo se han contraído en la propia prestación de servicios. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que exigen un nexo causal, es decir, hay que probar necesariamente el nexo con el trabajo. Es más, es que el propio legislador exige que se demuestre que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo. Claro, en una situación como esta, en la que todas partes, porque tenemos más de 200.000 personas contagiadas con test positivo, porque las que están contagiadas y no tienen test incrementarían sustancialmente ese número. Claro, demostrar que la enfermedad la has contraído en el trabajo, pues va a ser sumamente complicado. De ahí la importancia de esos informes del servicio de prevención para intentar sembrar indicios de que ha podido ser en el trabajo donde se ha contraído esa enfermedad. Porque de hecho, además, es que va a ser incluso difícil probar la mayor, es decir, probar la propia enfermedad. Por desgracia está muriendo gente con síntomas compatibles al COVID, pero no les han hecho test. Y por desgracia tampoco se están haciendo autopsias. Es decir, el propio Ministerio de Sanidad ha suspendido las autopsias para limitar el riesgo de contagio. Y únicamente mantiene las autopsias en supuestos absolutamente, se han suspendido las autopsias. Con lo cual, no hay test, no hay autopsias, no sabemos de qué ha muerto esa persona. El propio Ministerio de Sanidad le ha dicho al Colegio de Médicos que traslade a los médicos la obligación de certificar la muerte como muerte por no COVID si no tenemos un test de diagnóstico positivo. Con lo cual, si no se le ha hecho test, COVID no confirmado. No computan a efectos de las estadísticas y no tenemos prueba ninguna de que esa es la enfermedad por la que ha fallecido este sujeto. Con lo cual, este articulito va a traer cola en la práctica. ¿Cuáles son las obligaciones en materia preventiva? ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas? Mira, no voy a entrar en que sí tiene que haber clines con papeleras, con mascarillas. ¿Por qué? Porque cada sector es un mundo, absolutamente un mundo, y en función del sector y del riesgo del sector tendrá que aplicar unas normas brutas. Con lo cual, yo me voy a detener en clarificar conceptos generales y ver obligaciones transversales, pero no puedo entrar, porque sería absolutamente inabarcable, en cada una de las obligaciones de cada empresa en función del sector, porque es que no acabaríamos nunca. Por lo tanto, voy a centrar en obligaciones de carácter transversal y en clarificar conceptos también igualmente de carácter transversal. En primer lugar, hay una aclaración que es importantísima hacer. Tenemos que distinguir entre empresas cuya actividad implica que los trabajadores estén expuestos al virus, al SARS-CoV, por la propia naturaleza de su actividad laboral. Es decir, son, por ejemplo, funerarias o son empresas
de centros de atención a enfermos, o hospitales, o centros de ancianos, o sea, en los que la exposición al riesgo sea inherente a la propia actividad laboral. En ese caso, el riesgo de contagio es un riesgo laboral y se aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se aplica la LISOS, y la Inspección de Trabajo tiene plena competencia no solamente para investigar, sino que también tiene plena competencia para requerir a la empresa, para sancionar a la empresa, ¿vale? Porque resulta de obligación las normas preventivas. Ese Real Decreto del año 97, que es el que regula el riesgo biológico y las empresas que están expuestas a esos agentes biológicos, y la guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo sobre estos mismos riesgos biológicos. Ahora bien, un supermercado, un despacho de abogados, una notaría, son trabajos que por esencia no están expuestos a riesgos biológicos. Es verdad que se puede producir el contagio, pero no es un riesgo laboral. No estamos ante salud laboral, estamos ante salud pública. Hay un riesgo de salud pública. Con lo cual, aquí no es de aplicación ese Real Decreto 664 del 97, ni es de aplicación la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo sobre riesgos biológicos. Lo que sí que son aplicables son las normas en materia preventiva generales, ¿vale? Concretamente, ese Real Decreto 486 del 97, que es el que regula los centros de trabajo, pues que tienen que estar limpios, que tienen que estar ordenados, que tienen que estar ventilados, que los trabajadores no pueden estar hacinados, pero son normas preventivas distintas, no se aplicaría el de agentes biológicos. Ahora bien, el hecho de que no se apliquen las normas en materia de prevención de riesgos laborales no quiere decir que yo no tengo ninguna obligación. Sí, tendría que cumplir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Recomendaciones que hay que ponerlas entre comillas. ¿Por qué? Porque en un estado de alarma al Ministerio de Sanidad se le ha dado competencia para que sus directrices, sus instrucciones sean obligatorias, exactamente igual que si fuesen una norma. Con lo cual, la empresa, esas instrucciones que el Ministerio de Sanidad ha colgado en la web, protocolo para la empresa, esas tiene que cumplir a rajatabla, porque si no se van a derivar igualmente consecuencias infractoras y sancionadoras. Ahora bien, la Inspección de Trabajo puede entrar en el centro, puede supervisar que esto se cumple, pero no tiene competencia para requerir ni para sancionar, en la medida en que la competencia, en este caso, la autoridad sanitaria. Con lo cual, lo único que pueda decirle a la empresa es, en el caso, la que te facilite. Porque, como digo, no es una cuestión de salud laboral, es una cuestión de salud pública. No estamos aplicando las normas de prevención de riesgos laborales específicas, sino las instrucciones del Ministerio de Sanidad ante una situación de pandemia. Por otro lado, se exige a las empresas la obligación de cooperar con los servicios públicos de salud, concretamente para identificar los casos probables, posibles, los contactos estrechos. Esto ya lo abordé anteriormente, con lo cual no voy a entrar en profundidad. Sencillamente identificarlos, decirles que inmediatamente dejen de trabajar y se vayan a su casa y que estén en aislamiento preventivo al menos durante 14 días, con una vigilancia activa por si empezaran a presentar síntomas. Y por otro lado, tendrían que emitir un informe como de indicación de incapacidad temporal para facilitarle a los servicios públicos de salud la tramitación de la prestación. Y con los trabajadores especialmente sensibles, exactamente igual. Se exige a las empresas un deber de colaboración para identificar a estos trabajadores especialmente sensibles y protegerles, bien adaptando su puesto, bien cambiándoles de puesto de trabajo y, de no ser posible, colocándoles en situación de incapacidad temporal. Con lo cual, es verdad que el Servicio de Prevención no tiene competencias al respecto, pero sí que puede emitir un informe de indicación de incapacidad temporal al Servicio Público de Salud. Claro, si el Servicio Público de Salud, en este caso, emite la baja y el trabajador está protegido por la incapacidad temporal, lo que no cabría en estos casos es el poder despedir por ineptitud sobrevenida. Parece que entonces no se admitiría el despido, teniendo en cuenta de que esa incapacidad para trabajar es puramente temporal. En este caso no se le podría despedir y estaría en situación con el contrato suspenso, en situación de IPI. Y por otro lado, se van a empezar ahora en este proceso de desescalada y de vuelta a la normalidad, se van a empezar a plantear también problemas con el tema de los reconocimientos médicos. Mirad, sabéis que en principio los reconocimientos médicos son voluntarios. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo que nos dice es que el reconocimiento
es voluntario para el trabajador. No obstante, en determinados casos, esa voluntariedad decae y se convierten en obligatorios. Y uno de esos casos es precisamente cuando la salud del trabajador puede ocasionar un riesgo para la salud de los demás. Con lo cual, tendría pleno encaje, esta situación tendría pleno encaje en ese precepto, de manera que podríamos concluir que el reconocimiento médico es obligatorio. Lo que ocurre es que igualmente se tendrían que cumplir los requisitos del artículo 22 de la Ley de Prevención. Absoluta transparencia, cuando se le dice al trabajador qué se persigue con ese reconocimiento médico, cuál es la finalidad que se busca, que la intervención sea mínima, es decir, que se opte por aquellas pruebas que le causen menos molestias al trabajador, una menor incomodidad y además que sean proporcionales al riesgo. Por supuesto, que la información sea confidencial, con los matices que vamos a ver inmediatamente después. Y fijaos, ojo con esto, porque se están ya planteando dudas en la medida en que el artículo 22 exige que esos reconocimientos médicos los lleven a cabo personas con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Es decir, que lo lleven a cabo el personal sanitario. De manera que no puede ser, en principio, el vigilante de seguridad de la puerta el que te tome la temperatura y en función de eso decida si puedes entrar o no puedes entrar. Ahora bien, es un tema controvertido. Ayer leía un artículo de un inspector de trabajo que decía, bueno, lo que pasa es que a lo mejor no es de aplicación el artículo 22. Es decir, si esto es una cuestión de salud pública y no de salud laboral, no aplicamos la ley de prevención, sino que aplicamos las instrucciones sanitarias del Ministerio de Sanidad. A día de hoy es verdad que el Ministerio de Sanidad está diciendo que las empresas no tienen que hacer test. Pero si el Ministerio de Sanidad rectificara y dijera, no, las empresas tienen que vigilar, las empresas lo cumplirían y no tendrían por qué acudir a personal sanitario, en la medida en que no estaríamos aplicando el 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que estaríamos aplicando las instrucciones emitidas por el Ministerio de Sanidad. Es decir, no nos moveríamos en el contexto de la salud laboral y por lo tanto aplicamos la Ley de Prevención, sino que nos movemos en el contexto de la salud pública y aplicamos las normas sanitarias generales, ¿vale? Lo que pasa es que sobre esto, a día de hoy, el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado sobre el tema de los reconocimientos médicos a cargo de la propia empresa. Si se pronunciara, pues entonces yo creo que no sería obligatorio que esos test los hicieran, por ejemplo, la toma de temperatura, no haría falta que eso lo hiciera personal sanitario. Tenemos que tener en cuenta que el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, y ya concluyo con esto, tiene un impacto evidente en la medida en que se puede derivar una responsabilidad para la empresa, tanto de carácter civil como en materia de recargo de prestaciones, como en materia administrativa, como en materia penal. Vamos a ir viendo cada una de ellas y ya con ello he concluido. En materia civil, para que la empresa sea responsable civilmente del contagio de uno de sus empleados, primero hace falta un resultado lesivo. No basta con el mero incumplimiento de las normas preventivas. Hace falta que algún trabajador se haya visto afectado por ese incumplimiento de las normas preventivas. Y además que el comportamiento de la empresa sea culpable o sea negligente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En la ley de la jurisdicción social, en el artículo 96, parte de una cierta presunción. Es decir, en principio se presume que si un trabajador se ha contagiado es porque la empresa no le ha protegido debidamente. Y por lo tanto, tiene que ser la empresa la que demuestre que actuó con toda negligencia. Que además, que si se ha producido el contagio no ha sido por su culpa, sino porque utilizó las mascarillas que le dio el gobierno y que mira tú por dónde, esas mascarillas eran defectuosas, pero que él actuó de buena fe pensando que lo que le había dado el gobierno cumplía todos los cánones, todos los requisitos legales. Pero tiene que ser la empresa la que demuestre que actuó de forma totalmente diligente y que por lo tanto no ha incurrido en culpa o no ha incurrido en negligencia. También se puede derivar una situación de recargo de prestaciones de seguridad social. ¿Y eso qué precisa? Precisa obviamente un resultado lesivo y que además de ese resultado lesivo se haya desencadenado una prestación de la seguridad social, una incapacidad temporal, una incapacidad permanente, una prestación por muerte y supervivencia, y exige un nexo de causalidad entre la infracción cometida por parte de la empresa y el daño que se ha ocasionado. Y obviamente ese nexo de causalidad se rompe en los supuestos de fuerza mayor, el que las contaba, ¿no? Yo le daba a mis trabajadores las mascarillas que me dio el gobierno. Pues creo que ahí sería un caso en el que se rompería ese nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Ojo con esto, porque los inspectores de trabajo que se están pronunciando al respecto ya dicen que el recargo de prestaciones podría caber tanto si se incumplen las normas en materia de prevención de riesgos laborales, porque es
una empresa con riesgo biológico evidente, como si se incumplen las normas del Ministerio de Sanidad, las normas generales, cuando estamos ante una empresa sin riesgo evidente de contagio, como puede ser una asesoría jurídica, como puede ser una gestoría o como puede ser una empresa de seguros, ¿vale? Igualmente, hayan incumplido las normas de prevención o hayan incumplido las instrucciones, las recomendaciones, los protocolos en materia de sanidad, igualmente podría derivarse un recargo, que además es totalmente compatible con el resto de responsabilidades. Se podría derivar una responsabilidad administrativa, que o bien la impone la Inspección de Trabajo o bien la impone la autoridad sanitaria, ¿vale? Con lo cual, o bien se impone la LISOS, o bien se imponen esos artículos 55 y 61 de la Ley de Salud Pública, ¿vale? Estaría, la infracción encontraría su encaje en una norma u otra en función de si estamos ante sectores con inherencia a los agentes biológicos o no. Pero esto podría ser incluso una responsabilidad penal. En los supuestos más graves, en las omisiones más evidentes y más graves, se canalizarían por el orden penal. Y esto, fijaos, aquí se exige un incumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, un incumplimiento sin necesidad de que se produzca un resultado lesivo, es decir, es un delito de riesgo. Incumplir las normas de prevención, aunque en la práctica ningún trabajador se haya contagiado, aunque en la práctica ningún trabajador haya sufrido como secuelas importantes como consecuencia de ese contagio, igualmente es una conducta delictiva tipificada en los artículos 316 y 317 del Código Penal, ¿vale? Que implica pena tanto de prisión como multa. Se puede producir además un concurso de delitos, es decir, pueden producirse dos circunstancias. Imaginémonos que el trabajador que está sometido a ese riesgo de contagio finalmente se contagia y fallece. Aquí el delito de resultado, el delito de homicidio imprudente, absorbería el delito de riesgo y en consecuencia solo se condenaría por homicidio imprudente. Pero puede haber también un concurso ideal de delitos. Imaginaos la siguiente circunstancia, y es que todos los trabajadores estén expuestos al riesgo de contagio porque la empresa no ha cumplido las medidas de prevención exigidas y solo se han contagiado algunos. En ese caso, hay un delito de riesgo y además hay un delito de resultado, con lo cual se incrementan, se agravan las penas. Y tenemos que tener en cuenta, además, que en estos casos no se responsabiliza penalmente a la empresa persona jurídica. Nos dice el artículo 318 del Código Penal que se imputa la responsabilidad al administrador o al encargado del servicio. Es decir, la persona jurídica no tendría responsabilidad, se le imputaría la responsabilidad siempre a una persona física. No obstante, a la empresa sí que se le podrían imponer las medidas previstas en el 129 del Código Penal. Y esto tiene una consecuencia clara, y es qué pasa con el principio non bis in idem. Y aquí la doctrina judicial está dividida. Una parte de la doctrina lo que dice es, en la medida en que la pena de cárcel se le ha impuesto al administrador o se le ha impuesto al encargado, ¿vale? Cabría una infracción administrativa a la empresa persona jurídica. ¿Por qué? Porque nos dan los requisitos del non bis in idem, que es la identidad de sujeto, hecho, fundamento. Como el sujeto no coincide, la pena se le ha impuesto a la persona física, la sanción administrativa se le ha impuesto a la persona jurídica, como no hay identidad subjetiva, cabría ambas sanciones de forma simultánea. Esa postura la sostiene una corriente judicial. Sin embargo, ni mucho menos es unánime, porque hay otra corriente que lo que dice es que aunque no se produzca esa identidad subjetiva, no cabe esa duplicidad sancionadora. Una sanción penal a la persona física y una sanción administrativa a la persona jurídica. En este caso, si se ha impuesto la sanción en el orden penal, no podría imponerse una sanción adicional a la empresa. Bien, son ahora mismo las 12 menos 3 minutos. Voy a acabar con esto, que es importante que lo tengáis en cuenta, y ya concluyo para acabar a las 12. Y si os parece, todas las preguntas que tengáis al respecto las vais canalizando a través del chat para que Humberto las pueda unificar y me las traslade, ¿vale? Esta situación de la desescalada, la reincorporación nuevamente al trabajo, va a traer también problemas con respecto a la protección de datos, obviamente, y el tratamiento de esos datos. Tenemos que partir de una premisa. El derecho a la protección de datos no decae porque estemos en estado de alarma. Ahora bien, el derecho a la protección de datos ni mucho menos es absoluto y no puede impedir que se apliquen las normas que está dando la autoridad sanitaria para acabar con una pandemia
y como paralizar la transmisión del virus. De hecho, el propio reglamento de protección de datos, el reglamento europeo, en el artículo 46, dice que cabe el tratamiento de datos para controlar las epidemias y para controlar su propagación. Con lo cual, en principio, ¿qué está diciendo la Agencia Española de Protección de Datos a través de un informe que han colgado en la página web? Está admitiendo el tratamiento de datos en materia de salud a estos efectos, aunque el trabajador no dé su expreso consentimiento. Por otro lado, está admitiendo que en circunstancias excepcionales la empresa pueda tener conocimiento del resultado de ese test. O sea, con carácter general, a la empresa lo único que le dicen es apto, no apto, pero el servicio de prevención no le traslada la más mínima información. Bueno, si hiciera falta, si fuera necesario, que se admite de forma excepcional que la empresa conozca el diagnóstico. ¿Por qué? Por ejemplo, para identificar contactos estrechos. Manolo ha dado positivo, necesitamos saber con quién estuvo Manolo ayer, antes de ayer, con quién se reunió, a quién vio, cuánto duró esa reunión. Esa es una información que necesita saber la empresa precisamente para implantar un protocolo preventivo. Por lo tanto, de forma excepcional se podría tener conocimiento de esos datos. Incluso se admite pues, que se transmita esa información a algunos trabajadores de la plantilla. Pues, oye, mira, Fernando, que es que ayer estuviste reunido con Manolo, que ha dado positivo y por lo tanto te tienes que ir a tu casa y tienes que estar 14 días en aislamiento preventivo. De forma excepcional, se admite que se ponga en entredicho pues, ese principio de confidencialidad que rige siempre con respecto al tratamiento de datos. Ahora bien, el resto de requisitos se siguen aplicando. Es decir, únicamente podríamos recabar los datos imprescindibles, absolutamente necesarios a estos concretos efectos, con absoluta transparencia. El trabajador tiene que ser perfectamente conocedor de por qué se le hace ese test o si se va a tener conocimiento de su resultado o no. Una minimización en la conservación de esos datos solo a los efectos estrictamente necesarios y la vigilancia de la salud, según la propia Agencia Española de Protección de Datos, vuelve a reiterar que en principio tendría que hacerse por personal sanitario. ¿Vale? Tendremos que estar pendientes de los criterios de la autoridad sanitaria, porque a lo mejor sí que pide a las empresas que hagamos un control desde el punto de vista de la salud pública, en cuyo caso no se aplicaría el 22 de la Ley de Prevención de Riesgos y ese control podrían hacerlo los vigilantes de seguridad en la puerta del centro de trabajo. Pero a día de hoy va a ser bastante cuestionable que eso lo puedan hacer. ¿Vale? Bueno, con ello concluyo. Me ha quedado por ver el tema de los autónomos. Me da pena, pero es que y exclusivamente a efectos de desempleo. Afortunadamente hemos visto mucho del desempleo en los ERTES. Quedaría pendiente por ver dos supuestos muy excepcionales en los que se ha previsto la situación legal de desempleo, en el caso del periodo de prueba o trabajadores a los que se les haya ofrecido contratar y luego en la práctica no se les ha contratado por la situación del COVID. Y un desempleo excepcional que se ha previsto para los empleados de hogar y para los trabajadores temporales. Es verdad que es un poquito lo que nos ha quedado por ver, pero yo creo que la documentación es bastante exhaustiva y nos puede ayudar por lo menos a clarificar conceptos. ¿Vale? El resto de dudas, sin ningún problema, las tramitáis a través del chat y con gusto yo le voy dando respuesta por escrito. Darme un poquito de margen porque, no sé, en función del número de preguntas y la complejidad de las mismas, a lo mejor no lo puedo tener para mañana y un poquito más. Cristina, Sí, puedes continuar, puedes continuar, tenemos tiempo, ¿eh? Es decir, que si tiempo? tienes que terminar la materia, no hay ningún problema, ¿vale? Pues mira, me gustaría por lo menos el tema de autónomos. Yo creo que el tema de autónomos es importante. Pero, fenomenal. ¿Vale? El tema de autónomos. Sí. Mirad, en el caso de los autónomos, vamos con ello. Se ha previsto, sabéis que era una reclamación de los autónomos y de los empresarios, por favor, prever algún tipo de solución con respecto a las cuotas del RETA o las cuotas de los propios trabajadores, porque no tenemos solvencia para pagarlas y al final vamos a pasar de un ERTE directamente a una declaración, a una situación concursal, ¿no? Entonces, se ha previsto de forma excepcional en el Real Decreto Ley 11/2020 tanto la posibilidad de solicitar aplazamientos como la posibilidad de solicitar moratorias con unas circunstancias especiales, específicas, distintas al aplazamiento ordinario. Yo creo que en esta gráfica vamos a ir viéndola porque queda claro el régimen de lo que es el aplazamiento ordinario, de lo que sería el aplazamiento COVID y de lo que sería la moratoria, para que veáis en concreto las particularidades de uno u otro, ¿no? En el caso del aplazamiento, ¿cuál es la particularidad del aplazamiento ordinario? La empresa que tiene deudas, no solamente deudas por cuotas, deudas por todo tipo, que tiene deudas con la Seguridad Social, puede solicitar un aplazamiento.
es con cualquier deuda, salvo las cuotas obreras, no pueden ser objeto de aplazamiento, y las cuotas patronales por contingencias profesionales no pueden ser objeto de aplazamiento. Y además nos dice la norma que en principio la tesorería no tiene por qué aceptar solicitudes de aplazamiento cuya deuda no supere el salario mínimo interprofesional, con lo cual estamos hablando de deudas por encima de ese importe. Que garanticemos con un aval el cumplimiento de nuestras obligaciones. Normalmente nos van a exigir garantías cuando la deuda supera los 30.000 euros. ¿Vale? Esa es la regla general. Hay algunos supuestos también más, pero bueno, con carácter general, en el momento en el que supera los 30.000 euros, nos van a exigir la constitución de garantías. ¿Durante cuánto tiempo me van a permitir el aplazamiento? ¿Cuál es el plazo, el periodo de aplazamiento y los plazos de amortización de esa deuda? Lo que se acuerde. La empresa en su solicitud hace una propuesta y la tesorería la admite en esos términos o no, en otros. Pero en definitiva es lo que se acuerde. La tesorería tiene que resolver en el plazo de 3 meses y nos va a exigir que devolvamos esa deuda con un interés de demora, que en el año 2020 se sitúa en el 3,75%. Si nos conceden el aplazamiento, la empresa se considera que está al corriente del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y se suspende el procedimiento recaudatorio. Claro, el hecho de que se considere a la empresa al corriente de pago tiene consecuencias muy importantes de efectos de bonificaciones, de incentivos al empleo, con lo cual es importante este efecto, esta consecuencia. Bueno, pues ¿cuáles son las particularidades del aplazamiento COVID? ¿Vale? Las particularidades son las siguientes. En primer lugar, tenemos que pedirlo en un plazo concreto y determinado. Nos dice la ley que dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso. No lo puedo pedir en cualquier momento, sino dentro de esos 10 días. Si lo planteara fuera de ese contexto, de ese margen, me iría al régimen ordinario y no al régimen especial. ¿Vale? Por otro lado, solo puedo aplazar la cuota del RETA de los meses de abril, mayo y junio y la cuota patronal correspondiente a los trabajadores, salvo contingencias profesionales, igualmente de abril, mayo y junio. ¿Qué requisitos exigen? Los previstos con carácter general, con lo cual tengo que constituir igualmente garantías, y no tener un aplazamiento anterior. ¿Periodo de aplazamiento? Pues la verdad es que no queda muy clara la ley, no queda muy claro. Yo lo que interpreto es hasta un mes después de que resuelva la Tesorería General de la Seguridad Social. Un mes después de que resuelva hay que empezar ya a devolver las cotizaciones adeudadas. Y lo que nos permiten es exclusivamente 4 plazos de amortización, es decir, por cada mensualidad, si pido un aplazamiento de las cuotas de abril, esas cuotas de abril las tendría que devolver en 4 plazos. Si pido un aplazamiento de las deudas de abril y de mayo, tendría 4 plazos para las de abril, 4 plazos para las de mayo, con lo cual 8 meses devolviendo las cotizaciones. Si he pedido de los 3 meses, al final estoy un año pagando amortizaciones de la deuda, pero con un interés mucho menor. No es el interés de demora no es el 3,75%, sino solo el 0,5%. Aquí cabe una solicitud única por el NIF de la empresa e integrando todos los códigos de cuenta de cotización, y la tesorería tiene que resolver en el plazo de 3 meses. Si en el plazo de 3 meses la tesorería no resuelve, opera el silencio negativo. Sin embargo, si nos autoriza el aplazamiento, nos consideran al corriente en el pago de nuestras obligaciones de seguridad social y se suspendería el procedimiento recaudatorio. ¿Vale? También se ha previsto una moratoria, regulada en el artículo 34 del Real Decreto Ley 11/2020. ¿Y cuál es la particularidad de la moratoria? La particularidad es, primero, hay que pedir una moratoria por cada código de cuenta de cotización. No cabe una solicitud que aglutine, que englobe a todos los códigos de cuenta de cotización. Solo se puede pedir una moratoria de las cotizaciones del RETA de mayo, junio y julio, y de la cuota patronal ahora íntegra, es decir, incluyendo también las contingencias profesionales de abril, mayo y junio. ¿El problema cuál es? El problema es que los requisitos para solicitar esta moratoria estaban pendientes de desarrollo. Y esa orden que ha desarrollado el artículo 34 se publicó ayer en el BOE y ha restringido, solamente pueden pedir la moratoria sectores muy concretos que están en esa orden que os relaciono y que se publicó ayer en el BOE. Son muy pocas las empresas que se pueden acoger a la moratoria. Y la particularidad es que tienen que devolverlo en el plazo de 6 meses, sin plazos de amortización y sin interés. Es decir, que si ha pedido una moratoria de abril, en el mes de noviembre tiene que devolver esa cuota íntegra, sin posibilidad de amortización.
A los 6 meses las devuelves de una vez, ¿vale? Sin fraccionarla. Y solamente hay las empresas que estén relacionadas en ese Real Decreto. Y además teniendo en cuenta que es incompatible el pedir una moratoria con haberte beneficiado de las exenciones por fuerza mayor, de un ERTE por fuerza mayor. La particularidad de la moratoria es que la tesorería tiene que contestar en el plazo de 3 meses, pero si te admite, o sea, se entiende concedida si la propia tesorería te aplica la moratoria en la liquidación de las cuotas que se practiquen en la práctica. Entonces ahí se entiende concedida aunque no haya una resolución. Con respecto a la prestación por cese de los autónomos, mirad, ¿quiénes van a ser beneficiarios de una prestación absolutamente excepcional por cese de actividad de los autónomos? Se prevén 2 supuestos. Uno, todos los autónomos cuya actividad se ha visto suspendida como consecuencia del estado de alarma. Tenía una cafetería, tenía un restaurante y me lo han cerrado, ¿vale? Eso se consideran en situación de cese de actividad. Igualmente se consideran en situación de cese de actividad aquellos autónomos que pueden mantener su actividad, pero sin embargo la han visto que ha descendido de forma, que han visto que su facturación ha descendido de forma muy significativa, concretamente un 75%, ¿vale? Un 75% en relación con el semestre anterior. Ojo, porque aquí la ley habla de mes natural, que la facturación se haya reducido en un 70% en el mes natural anterior con respecto al semestre natural anterior. Bueno, yo he visto aquí por la web interpretaciones de todo tipo. La propia Asociación de Trabajadores Autónomos, la propia ATA, tiene una guía en la que computa este mes natural de fecha a fecha. A ver, jurídicamente entendemos por mes natural el que se produce entre el día 1, el primer día del mes, y el último día del mes. Yo que no sé cómo lo van a interpretar los jueces, pero desde el punto de vista jurídico, mes natural, igual que año natural, es el que tiene lugar entre el día 1 y el día 31. O sea, el 28, 29, 30, 31 son los días que tenga ese concreto mes. Con lo cual, el autónomo tendría que demostrar, por ejemplo, que en el mes de abril facturó menos que en el semestre inmediatamente anterior, es decir, de septiembre a marzo, o de octubre a marzo, o que en el mes de marzo facturó un 75% menos que en el semestre inmediatamente anterior, de septiembre a febrero, en cuyo caso tendría derecho a esta prestación por cese de actividad. ¿Cuáles son los requisitos? Estar afiliado en un régimen de autónomos, evidentemente, hallarse al corriente en el pago de cuotas y, en el segundo supuesto, acreditar la disminución de la facturación en un 75%. No se exige periodo de carencia alguno, no me van a exigir tampoco que me dé de baja en el régimen de autónomos. ¿Qué protección dispensa el Estado en estos casos? En primer lugar, concede una prestación económica. Es el 70% de la base reguladora con sujeción a los límites mínimos y máximos legalmente previstos. Claro, si el trabajador tiene más de un año cotizado, la base reguladora se calcula sobre la regla general, el promedio de las bases de cotización del año inmediatamente anterior. Si no tiene todo el año anterior cotizado, toman como base reguladora la base mínima del régimen en el que estuviera dado de alta. En caso general, la base mínima del RETA. Eso en el caso de que no tuviera todo el año cotizado. En contrapartida, le están permitiendo el acceso a la prestación a pesar de no reunir el periodo de carencia. Siguiente protección es que no tiene que cotizar, mientras cobra la prestación, no tiene que cotizar al régimen de autónomos. Y sin embargo, ese periodo se asimila a cotizar. Además, se aplica la tasa de reposición, es decir, aunque no, ese tiempo que cobra la prestación no consume cese de actividad de cara al futuro. Y se ha previsto igualmente una exención de recargo con respecto a la cuota de marzo, es decir, los trabajadores autónomos cuya actividad se ha visto suspendida por el estado de alarma, ¿vale? Está claro que a partir del 14 de marzo no han podido trabajar y con respecto a los días previos trabajaron y tienen que pagar la cuota de autónomos. Pues bien, si esa cuota correspondiente a los 14 días previos la ingresaban tarde, no tendrían que pagar recargo por morar. Sabéis que el recargo puede ser un 10 o un 20% en función de lo que el autónomo se demore. ¿Y durante cuánto tiempo van a cobrar la prestación? Inicialmente se había dicho por un mes, salvo que el estado de alarma se prorrogara, en cuyo caso lo cobrarían hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. A día de hoy lo cobrarían hasta el 31 de mayo. Si el estado de alarma se prorroga, lo cobrarían hasta el último día del mes en el que concluya el periodo de alarma. ¿Quién gestiona esta prestación por cese de actividad? Quien lo gestiona son las mutuas, ¿vale? Y nos dice la ley que la mutua tiene que resolver en el plazo de un mes y que la resolución es puramente provisional. Como están tan solamente sobrepasados,
La resolución es provisional y ya después, cuando pase todo este rollo, la irá revisando una por una y a lo mejor a algún autónomo le exigen que lo devuelva, pues, verificar con el detenimiento que esto es cliente. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que lo pueden revisar en un futuro y que nos pueden reclamar después. Vale, ¿qué pasa? Sabéis que desde el año 2018 todo autónomo tiene que haber optado por una mutua. Pero en la práctica algunos no habían hecho esa opción. Entonces, ¿quién estaba gestionando la prestación por cese de actividad? Si el autónomo había optado por una mutua, la mutua, y si no, lo estaba gestionando el SEPE. Claro, el SEPE está tan sumamente sobrepasado que en el Real Decreto Ley 15/2020 esto lo han modificado y lo han dicho no. El autónomo que no ha optado por una mutua, si quiere el cese de actividad, que lo solicita una mutua. Y en esa solicitud, inmediatamente, junto con esa solicitud, simultáneamente incorpora el formulario de adhesión. Y por lo tanto se entiende que además se adhiere y que formaliza con esa mutua la cobertura no solamente del cese de actividad, sino también de la incapacidad temporal por contingencias comunes y de todas las contingencias profesionales. Es más, el autónomo que no opte en el plazo de 3 meses desde que concluya el estado de alarma, que no opte por una mutua, se le adhiere de forma automática a la mutua que tenga más afiliados en la concreta provincia en la que viva, ¿vale? Con lo cual esto ahora, a día de hoy, ya no lo va a gestionar el SEPE, aunque el autónomo no haya hecho la opción por la mutua. Tendrá, o a la hora de pedirlo, tiene que adherir, tiene que incorporar la solicitud de adhesión, o de forma automática, transcurridos 3 meses, se le adhiere a la mutua que tenga más afiliados. ¿Cuándo puede solicitar el autónomo esta prestación por cese de actividad? Si la causa es la suspensión de su actividad, lo puede solicitar desde el 14 de marzo. El Real Decreto 8/2020 entró en vigor el 18 de marzo, con lo cual a partir del 18 de marzo lo puede hacer, pero con efectos desde el 14, que fue cuando se declaró el estado de alarma, y lo cobrará hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Y si la causa es la disminución de la facturación en un 75%, según mi interpretación, no podrían pedirlo hasta el 1 de abril, puesto que es el 1 de abril cuando pueden comparar en la facturación del mes de marzo con respecto a la facturación del semestre anterior. Lo que pasa es que, como digo, es mi interpretación. Hay algunos autores que lo que están entendiendo es que es de fecha a fecha, con lo cual igualmente se podría pedir desde el día 18 de marzo y computándolo de fecha a fecha y no por semestres completos. Yo esa interpretación la voy a controvertir, pero no, que sepáis que existe. Con respecto al desempleo, y ya por ello concluyo, con respecto al desempleo se han previsto 2 nuevas situaciones legales de desempleo que van a tener también la protección del sistema. La primera de ellas, la no superación. Parece que se nos ha ido Cristina otra vez. ¿Sabéis que Cristina, no te oímos entrecortado. Lo que hace la ley para evitar el fraude es mirar la prestación laboral inmediatamente anterior, la relación laboral inmediatamente anterior. Esta última prestación se ha extinguido por... ¿Me oís? No te oímos, Cristina. Esta última parte no te la hemos oído. Sí. Creo que ya hemos excedido el tiempo y creo que ahí ya... Vamos a intentar recuperar a Cristina, pero si no, pues igual tenemos que cerrar la ponencia.